Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que ya ha salido a la luz el informe muy demorado por más de 40 días de la OEA sobre las elecciones en Bolivia. Porque para nosotros los ecuatorianos nos es muy importante lo que pasa en Bolivia. Porque Venezuela, Ecuador y Bolivia son los países que han vivido en este momento el gran problema de las elecciones. Vale señalar que también tenemos que incluir a Brasil. ¿Qué particularidad han tenido las elecciones en Venezuela? En Venezuela tuvieron la particularidad de que una vez convocadas por Maduro, las elecciones no pudieron realizarse como debían ser porque, por orden directamente del Pentágono, los partidos de oposición no se presentaron para las elecciones, excepto un candidato que perdió ante Maduro. De inmediato, Estados Unidos, junto con todos los países que están en su órbita de influencia, consiguieron desconocer las elecciones de Venezuela, lo que generó un gran problema y permitió la autoproclamación de José Guaidó como presidente de Venezuela, y que es lo que ha desencadenado una justificada acción por parte de Maduro para impedir que llegue la ayuda internacional, debido a que detrás de la ayuda internacional, debido a la crisis generada por el bloqueo económico fundamentalmente de Estados Unidos, se han producido desmanes y dificultades en la vida social de Venezuela. Hoy Venezuela es motivo de atención por parte de la Organización de Estados Americanos, que pretende a toda costa elecciones inmediatas y lo más pronto posible, luego de que Estados Unidos decidiera que ya no va a optar por la invasión militar. Y eso fue posible gracias a que el ejército venezolano recibió ayuda y equipamiento por parte de Rusia. En Ecuador la situación fue diferente. Nosotros tuvimos unas elecciones en las que ganó Lenín Moreno muy apretadamente, por lo que se hizo necesario un recuento de votos, y inmediatamente, una vez que ya se confirmó que había ganado, Lenín Moreno se pasó a la oposición y esta dejó de considerar que esa elección fue fraudulenta. Más tarde, hizo una consulta popular. En esa consulta popular, en el año 2017, se valió de las argucias y de la ayuda internacional para bombardear los medios de comunicación, para bombardear las redes sociales y conseguir, con la ausencia de Correa y con la ausencia del partido Alianza País, un voto favorable por el sí, que le permitió apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana, y a partir de ese momento de todos los poderes del Estado, llegando a consolidarse como un dictador civil, pues controla el poder ejecutivo, legislativo, electoral, de transparencia, y los órganos de control, que son superintendencia de bancos, de compañías, de comercio justo, de comunicaciones. Además, disponía y dispone de la red pública de televisión y radio y de prensa, y al mismo tiempo trabaja conjuntamente con la extrema derecha del Ecuador, dueña de los medios. Pero el gran problema que se presenta es que para las próximas elecciones están buscando los mecanismos para anular las candidaturas de todos los que pudieran ser posibles adversarios. Ya hemos visto que en las elecciones últimas de intermedias, el Consejo de Participación Ciudadana y la Prefectura de Pichincha fueron ganados por la oposición a Lenín Moreno, y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron en esas elecciones
fueron destituidos y ahora se la tiene presa a la presidenta de prefecta de Pichincha, y el día 8 de diciembre será la fecha en la que, si no sale, perderá su cargo como prefecta de Pichincha. Es decir, usando la vía judicial, se ha utilizado mecanismos para que los candidatos que son elegidos por el voto popular no puedan ejercer sus funciones. Esto nos anticipa que indudablemente en las próximas elecciones se hará lo posible porque no participe Rafael Correa, para lo cual ya tiene 29 juicios encima, y tampoco participe Jorge Glass, que lo tienen en la cárcel bajo una ley que no existe y está preso con el fin de que no pueda participar en las elecciones precisamente. Y a esto se suma que ya todo candidato que se pretenda acercar o nominar para las elecciones será víctima de acoso mediático, desprestigio, y posiblemente no ganará las elecciones porque va a haber, ya está construida un gran fraude. Inclusive en este momento la presidenta del Consejo Electoral de Ecuador, Atamaínt, de origen shuar, se encuentra ya judicialmente sindicada, a pesar de que es del gobierno, por casos de sobornos. Así pues vemos cómo Lenín Moreno está interviniendo en todo lo que es este proceso electoral que ya se avecina y que arranca el 1 de enero del próximo año, porque para el 17 o 20 de enero tendrán que ser las próximas elecciones, y para abril será la final entre los dos candidatos que tengan la mayor cantidad de votos. Esas son las circunstancias que estamos viviendo en Ecuador, en tanto que en Bolivia la situación se ha vuelto de lo más interesante. La OEA, que fue específicamente la causante de la catástrofe electoral que se ha producido en Bolivia, con Almagro, que es un funcionario público que está al servicio específicamente de Donald Trump y de todos sus planes sobre América Latina. Recordemos que ha favorecido la intervención militar en Venezuela, algo que es inaudito. Y ahora ha declarado que hubo fraude electoral en Bolivia. Sin embargo, en el informe final de la OEA se revela que no ha habido fraude electoral. Segundo, que Evo Morales ganó las elecciones. Lo que sí no ganó con la suficiente cantidad de votos para ganar en la primera ronda. Es simplemente esa la conclusión. Lo que significa que debía de inmediato convocarse a una segunda ronda electoral para definir entre los dos finalistas. Pero por supuesto se dio un golpe de Estado, se le persiguió a Evo Morales, se le ordenó renunciar, prácticamente se le obligó a renunciar y se le obligó a un exilio en México, y ahora se saca una ley en la que él no puede participar. Sin embargo, las perspectivas a ciencia cierta son que en las nuevas elecciones el gran ganador volverá a ser el MAS, pero el gran problema para Bolivia es que si gana el MAS no se le va a reconocer su victoria, ni a los asambleístas ni al presidente o vicepresidente que sean candidatos por el MAS. Esa es la situación en la que estamos viviendo y a la que estamos enfrentados, y con esto nos pone en evidencia dos cosas. Primero, que la OEA es un organismo que no responde a los intereses de América Latina, sino que responde fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos y funciona en Estados Unidos. Que el gran cambio se producirá cuando la OEA
pase a tener como sede un país latinoamericano y esté lejos de Estados Unidos. Porque inevitablemente desde las próximas elecciones en Estados Unidos, América Latina va a cogobernar Estados Unidos, porque la presencia del voto latino en Estados Unidos va a decidir la victoria electoral a partir de las próximas elecciones. Ahora ya el voto latino representa el 30% del voto en los Estados Unidos. Y de seguro, con el paso de los años, América Latina co-gobernará Estados Unidos a través de un latinoamericano presidente. Y se formará, y en ese momento sí, la Organización de Estados Americanos llegará a ser el centro de confluencia de todos los países latinoamericanos en igualdad de posiciones, porque hasta el momento la OEA solamente es una organización que opera como lo que denominó Fidel Castro, el Ministerio de las Colonias de América Latina. Las próximas elecciones de Estados Unidos marcan el punto de quiebre en el que Estados Unidos ya no podrá considerar como algo secundario la política y las relaciones con América Latina. Deberá que priorizar y deberá pensar seriamente que o forma una gran alianza con América Latina para confrontar a la Unión Europea, a la alianza ruso-china, a la alianza del sudeste asiático, a la alianza de los países árabes y a la alianza del continente africano, o tendrá que enfrentarse solo a poderosos rivales que posiblemente le pongan a tambalear a la gran potencia del norte. Gracias.